Bueno, ¿quién debe administrar este nuevo sistema de pensiones? ¿Debe ser mixto, debe ser público, debe ser privado? Escuchemos lo que dijo el doctor Miguel Ángel Simán, presidente de FUSADES, hablando precisamente de este tema. No podemos callar ante la tenebrosa intención de quitarle los ahorros privados a los trabajadores para cubrir gastos públicos. Y cualquier reforma que vulnere el derecho de propiedad de los trabajadores puede ser cuestionada de inconstitucional. Vamos a hablar de los supuestos detrás de estas declaraciones, pero antes vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Lorena Peña de la Asamblea Legislativa en debate político el domingo anterior. Entonces realmente no se trata de ponerle un parche, sino que se trata de crear una manera en que la pensión mínima vitalicia, que por fuerza, por ley paga el gobierno, no solo a los del sector de INPEP, sino a los privados, tenga una fuente de financiamiento. Porque hoy al gobierno le pasaron el cobro, pero el trabajador paga en lo privado. Pero al final del día, el que va a pagar la pensión vitalicia ya la está pagando el gobierno. Y para crear un financiamiento para esa pensión vitalicia, no para otra cosa, en vez de deuda, en vez de certificados de inversión, lo correcto es abrir una fuente de financiamiento y por eso planteamos que el sistema sea mixto, pero administrado por las AFP. Bueno, ya lo dijo entonces la presidenta. Recientemente también hemos visto una campaña en los periódicos, en la radio, de decir el robo del siglo, no permitas que tus ahorros te lo quiten, diciéndole esto a los trabajadores. Creo que el supuesto detrás de esto es que si se crea un sistema público de reparto como el que teníamos antes, tenemos una caja única. Y esa caja única es la caja del gobierno. Pero ¿es esto necesariamente así? Es decir, ¿no van a haber nuevamente dos cajas? Una caja que es la del fondo de pensiones, que no puede ser tocado por el gobierno para otra cosa que no sea pagar pensiones, o vamos a tener una caja única en la que metemos el dinero de los trabajadores ahí y como en Estados Unidos el gobierno le presta al Seguro Social y le pone un pagaré, pero lo utiliza para lo que desee? No, idealmente la administración, como menciona, debería de ser disciplinada, transparente y por aparte de cualquier otro de los ingresos, independientemente de cuál sea la institución. De hecho, la ley establece aquí que las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, administran el dinero de los trabajadores, pero lo hacen también de forma separada de su patrimonio o de sus fondos propios de AFP. Entonces, yo creo que es un requisito de la administración, independientemente sea pública o privada, manejar estos fondos que pertenecen a las cotizaciones de los trabajadores y que van a garantizar una pensión en el futuro, que sea de forma separada, disciplinada y muy transparente. Ok, doctor Trigueros, escuchamos a la presidenta, dijo, esos fondos son de los trabajadores y son administrados por las AFP, pero si el doctor Simán dice que sospecha de que los fondos pueden ser apropiados por el gobierno, ¿qué señales han visto ustedes o si han leído algún borrador de un anteproyecto de ley de reforma de pensiones que no establezca o codifique en la ley que hay estrictamente, legalmente y casi que no se puede pasar, que no es una sola caja, sino dos cajas? Sí. Bueno, lamentablemente este tema no se ha manejado de una manera razonable. No se ha compartido cuál es la propuesta. O sea, por ejemplo, en este video escuchamos que se tiene que tener una fuente de financiamiento para pagar esas pensiones del sistema público, pero no se dice cuál es. O sea, uno no puede decir simplemente vamos a sacar ese dinero, pero no les digo de dónde. Entonces eso causa una gran incertidumbre y de hecho en el estudio que encargó el gobierno hace 3 años, que hizo el BCR, la Superintendencia del Sistema Financiero y el Ministerio de Hacienda, fue revisado por un experto en el tema previsional que ha trabajado mucho con Fundaungo, que es Carmelo Mesa Lago. Y entonces él recomienda a partir de ese estudio que se inicie un proceso de elaboración de una reforma y dice que sea con un equipo técnico, que se llame a la OIT, que haya una campaña de educación ciudadana,
que se elabore un anteproyecto de ley de reforma, y todo eso con un calendario de 18 meses, en el que hay mucho diálogo, mucha discusión. Entonces nosotros no comprendemos por qué, si el gobierno tenía esa propuesta para hacer las cosas de una forma ordenada y transparente, porque la transparencia es muy importante en un tema como este, porque se ha hecho de una manera tan cerrada, tan exclusiva, que lo único que ha logrado pues es encrispar a la sociedad y generar ese miedo de que se pueden quitar los ahorros de los afiliados al sistema. Entonces, el temor, digamos, de FUSADES es en parte porque hay un desconocimiento de la propuesta y temen que no quede clarísimo y codificado en la ley que estos dineros de los trabajadores no van a un fondo general de la nación que pueda ser utilizado para otra cosa que no sea el pago de pensiones. ¿Ese es el temor? No sabemos, o sea, ese es el temor, no sabemos. En la ley debe estar entonces codificado, por razones de carácter técnico, más allá de lo político partidario, o en todo caso por lo político en el sentido amplio, tiene que quedar codificado en la ley de que estos fondos son de los trabajadores para pensiones y no para uso de gasto corriente. Debería, pero también el proceso, como menciona el doctor Trigueros, es muy importante. Exactamente, Fundaungo desde el 2011, que hizo el diagnóstico del sistema de pensiones, propuso que la reforma debería de ser una reforma integral que atienda todos los problemas, pero que surja también de un diálogo social. Recientemente en Fundaungo organizamos un evento donde tuvimos la participación del doctor David Bravo. Él fue el presidente de la comisión técnica que hizo un diagnóstico reciente al sistema de pensiones de Chile. Esta fue una comisión conformada por la presidenta Bachelet, la segunda ocasión que conforma una comisión para reforma de pensiones, y estaba integrada por personajes académicos reconocidos que estaban vinculados con el tema, pero que también representaban diversos pensamientos y diversas posiciones. Y no solo fue esa mesa técnica o de debate técnico, sino que también tuvieron instrumentos muy importantes de escucha y diálogo social. Por ejemplo, llevaron a cabo una encuesta representativa, tuvieron audiencias públicas donde participaron desde empresarios, las asociaciones de las AFP, los principales sindicatos y cualquier centro de pensamiento también que tuviera interés en presentar esta propuesta. Ellos tomaron en cuenta todos estos insumos y los virtieron en unos documentos que están en el portal, ¿verdad?, de la página web de este diálogo que se generó, y que recogieron e hicieron las propuestas necesarias, pero también fue un proceso llevado con mucha transparencia y tomando en cuenta las diversas posiciones de todos los sectores. Nosotros eso creemos que debe ser el proceso que debe anteceder a una reforma en el sistema de pensiones, no únicamente una propuesta que se trabaje en el Ejecutivo y que pase al Legislativo sin conocimiento de la sociedad, que va a ser la mayor afectada por este tipo de Exacto, decisiones. no solo por transparencia, sino también por el hecho de que puede ser que hay algunas ideas que no se discutan y queden fuera de la reforma y de repente no tengamos la mejor reforma posible. Ok, pasemos ahora a la parte de la rentabilidad. Asumiendo que tenemos actualmente el sistema de capitalización individual, pero que el gobierno lograra cumplir su meta y tengamos un sistema mixto, ¿cómo hacemos que ese fondo de pensiones sea más rentable? Actualmente estamos atados a una tasa. Esa tasa por los últimos 30 años ha sido bastante errática, con puntos hacia arriba, pero puntos también hacia abajo. ¿Cómo logramos, independientemente de si nos quedamos con algo privado o mixto, que tengamos buena rentabilidad? ¿Abrimos esos fondos a que puedan ser invertidos en empresas rentables como la GEO, como CEPA, o que lo invirtamos en la bolsa extranjera de Nueva York en inversiones de alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo? Doctor. Sí. Bueno, lo ideal con los fondos de pensiones, los ahorros de los fondos de pensiones, lo ideal es que se tenga la libertad para manejar el portafolio con los mejores criterios de disminuir el riesgo, porque toda inversión tiene riesgo, y de aumentar la rentabilidad, o sea, para que al final la pensión sea bonita, ¿sí? El problema en El Salvador es que eso no se ha respetado, o sea, ha habido una arbitrariedad de parte del Estado
que obliga a los fondos de pensiones a comprar títulos. Y lo más grave es que a esos títulos no le pone una tasa de mercado, sino que le pone una tasa arbitraria. Por ejemplo, ahí andan hablando de 3 o 4 puntos, pero ¿de dónde sacan esa cifra? Si cuando el Estado quiere colocar deuda en el mercado internacional, tiene que pagar una tasa de 7. Ahora, entonces, ¿por qué a un inversionista le paga 7 y a los trabajadores les paga 1? Eso es lo que tenemos hoy día. ¿Sí? Pero en una reforma, ¿cómo hacemos precisamente para no atar eso a los vaivenes políticos? Es decir, algo se va a tener que invertir, digo yo, en lo del gobierno, pero ¿qué tal de lo privado? En el exterior, en Nueva York, en empresas rentables. Es decir, ¿cómo hacemos para asegurarnos que no tengamos en nuestro portafolio inversiones nada más que nos dan poquito? Bueno, es necesario diversificar y esto sí requiere una reforma de la ley, porque la ley es la que está, ¿verdad?, también restringiendo. Aparte, también, no solo se habla de abrir a inversiones en el extranjero, sino que es muy importante, como ya se mencionaba, garantizar la seguridad de los fondos. Pero también hay posibilidades en El Salvador de que estos recursos apalanquen inversiones estratégicas, obviamente también exigiendo la debida seguridad en la inversión, liquidez, ¿verdad?, y rentabilidad adecuada. Entonces, hay opciones que se pueden explorar para diversificar estos fondos de los trabajadores y aumentar su rentabilidad, pero la verdad, como está la ley ahorita, solo hay un 20% de los fondos pueden invertirse. Así. Se me está acabando el tiempo, le voy a dar 1 minuto a cada uno y no vamos a cubrir todo lo que pensamos, pero esto le interesa mucho a la gente. Siendo realista, y no político, siendo realista, ¿nos vamos a poder retirar a la misma edad? ¿Vamos a tener que cotizar la misma cantidad de años? ¿Vamos a seguir contribuyendo la misma cantidad de nuestro salario? Doctor, 1 minuto. Yo creo que no. Yo creo que la esperanza de vida ha ido en aumento, entonces si queremos financiar pues una pensión que logre mantener pues nuestras necesidades cuando ya no podamos trabajar, entre más tiempo ahorremos, o sea, entre más nos tardemos en jubilarnos, vamos a tener unos ahorros suficientes para financiar esa pensión. En ese sentido, pues, creemos que así va a ser. Ok. María Elena. Sí, yo también considero que es necesario que esta reforma integral considere una revisión de estos parámetros, precisamente como se le llama todo lo que mencionó, edad de jubilación, años de cotización, porcentaje de cotización, pero también tomando en cuenta la realidad del mercado laboral y sabiendo que no un solo esquema de pensiones como el de capitalización individual puede dar respuesta a la realidad del mercado laboral que tenemos en El Salvador. Muy probablemente sean necesarios otro tipo de opciones de seguridad social que puedan garantizar protección a los trabajadores sin tener que afectarles su sostenibilidad en el futuro. Bueno, por lo que percibo es que técnicamente los salvadoreños van a tener que escucharlos si es que los políticos fueran sinceros, que probablemente se tengan que jubilar más viejos, tengan que contribuir más de su salario y tengan que cotizar durante más tiempo, aunque tal vez no sea lo más agradable, ¿no? Y va a ser por razones técnicas. Los vamos a volver a invitar porque se nos quedó la categoría de la cobertura, de repente armamos otra república, pero quizás abordando 2 categorías por programa para poder hablarlos más extensamente. Bueno, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en República. Mucho gusto, Carlos. A ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Mayela Mena y con Armando Godoy. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.